Vuelvo a repetir. Va a ser el folículo dominante, pero no va a ovular la primera onda, ni la segunda. Por lo general ovula esta tercera onda folicular. Entonces, acá tenemos otra teoría. En ese periodo de 21 días, vamos a tener de 2 a 3 ondas foliculares. Pero ¿por qué lo que no ovulan este primero y este segundo? ¿Por qué no ovulan? Porque miren esta imagen. Se prepara todito, crece todito para ovular y al final decae. Y lo mismo ocurre acá. Se prepara todito para ovular, se prepara todito y decae. Lo que tenemos que entender es que el proceso de la onda folicular es algo continuo. No es que esta primera onda folicular dice, no voy a crecer todavía porque hay una onda folicular. Esto es un proceso continuo. Cuando veamos el ovario, van a ver que tiene varios puntitos que parecen granitos, uno más grande, otro más chico, pero esto es un proceso continuo. Siempre hay folículos creciendo, siempre hay folículos creciendo, siempre hay folículos creciendo. La respuesta de por qué esas dos primeras ondas foliculares no ovulan. Porque acuérdense, me adelanto un chiquitito. Acuérdense que este folículo que va a ovular. Y cuando ovula, se forma esta cavidad que ven acá, esta cavidad. Y en esta cavidad se va a formar lo que dice acá, cuerpo lúteo. Y acuérdense que el cuerpo lúteo produce progesterona. Produce progesterona. Y si en el cuerpo del animal tenemos progesterona, el cuerpo piensa que está preñada, porque la progesterona es la hormona de la preñez. Es la hormona de la preñez. Entonces, ¿qué pasa? Antes de este folículo dominante que está por ovular, hubo uno anterior que sí ovuló y ese óvulo se fue. No sabemos si quedó o no, si se encontró o no con el espermatozoide. Pero el cuerpo, el ovario, forma el cuerpo lúteo para garantizarle a ese óvulo que salió que se encuentre con el espermatozoide. Entonces no podemos tener una ovulación cada muy de seguido. No podemos. Entonces, ¿cómo eso garantiza el cuerpo? Formando el cuerpo lúteo, el cuerpo produce progesterona y lo que pasa es esto. Se prepara todito el folículo, se prepara para ovular, está todito para ovular y no ovula porque hay progesterona circulando en sangre. Y a eso siempre nos referimos como hay un techo de progesterona, tipo se va y choca con ese techo de progesterona. Es como decir, híjole, no voy a poder ovular porque hay mucha progesterona circulando en sangre. ¿Y qué significa que haya progesterona en sangre? Probablemente esté preñada la vaca. Esa segunda onda folicular también dice lo mismo. Pero como ya pasó 17 días, acuérdense que es cada 21 días promedio, ¿verdad? Como ya pasó 17 días y en ese 17 días sí se formó un embrión, tuvo que haber producido una proteína que reconozca el cuerpo del animal para decir que está preñada. Si no se llega a reconocer esa preñez a través de esa proteína, el cuerpo detecta que no está preñada, y esto que ven acá, el útero en sí produce una hormona. ¿Quién sabe el nombre de esa hormona? Para ir a matar al cuerpo lúteo. Acuérdense que no tenemos cuerpo lúteo que está garantizando que haya preñez. Si hay preñez, el cuerpo lúteo va a permanecer siempre produciendo progesterona por un tiempo así largo, ¿verdad? Pero pasaron 17 días y yo le estoy contando que si en el 17 día no detecta que está preñada, si no detecta embrión, el cuerpo lo que tiene que hacer es ir a matarle a este cuerpo lúteo, ir a lisar. ¿Para qué le queremos matar a este cuerpo lúteo? Para que no produzca más progesterona, para que baje los niveles de progesterona y esta tercera onda folicular pueda volver a ovular.
Entonces, ¿quién me responde qué hormona produce el útero para poder lisar al cuerpo lúteo? La prostaglandina puede ser razón. La prostaglandina. La prostaglandina. Por eso dijimos que si nosotros hacemos protocolo y no detectamos vacas preñadas, en el día 8 vamos a aplicar prostaglandina, su análogo, ¿verdad? Que es el cloprostenol, y vamos a causar preñez. Justamente acá en esta imagen, ven este naranjado, justamente es eso. Tenemos progesterona durante todo el tiempo, progesterona hasta que se detectó que no hay preñez y baja bruscamente porque apareció ahí la prostaglandina que produjo el útero, se fue, lisó el cuerpo lúteo no produce más progesterona, entonces baja, ven esto, cómo baja cuando la vaca está por ovular, baja totalmente la progesterona. En esta imagen también ven, mira, miren, sube, sube, sube. Esta es la onda folicular, se va y tipo choca con la progesterona y baja otra vez. La segunda onda folicular se va, choca otra vez con el techo de progesterona y baja. Y esta tercera onda folicular, porque la vaca, repito, la vaca pasaron 17 días, no apareció embrión. Si no hay embrión, el cuerpo de la vaca dice, híjole, no hay embrión, tengo que volver a ovular para que haya oportunidad de quedar preñada. Produce prostaglandina, baja los niveles de progesterona y ovula la vaca. Estas pelotitas que ven acá es lo que representan los folículos. Un grupo de folículos, uno empieza a desarrollarse más. Baja otra vez. Otro grupo de folículos y baja, ¿verdad? Entonces, a ver, esa imagen no se ve bien. Ya sabemos entonces progesterona. Progesterona se produce en el ovario por el cuerpo lúteo. Útero, esta imagen folículo, este folículo que ven acá, que parece un granito, en realidad es una bolsita de agua en donde está el óvulo. Ahí, eso cuando ovula, la ovulación teóricamente es la ruptura del folículo de Graf, ¿verdad? Así es la ovulación cuando hacemos nosotros. Se rompe esto, el óvulo va por el, por el conducto y esto se queda. Esto se queda así. Es como un grano que explotas. Queda así y se forma el cuerpo lúteo. Ahí más o menos vimos las hormonas que se producen en el ovario y en el útero. Ovario principalmente progesterona, el útero prostaglandina. Yo les dije que esto produce también inhibina, pero también produce estradiol. ¿Se acuerdan que nosotros en el protocolo usamos benzoato de estradiol y cipionato de estradiol? Naturalmente también produce estradiol, este folículo dominante, para ayudar a crecer también, ¿verdad? El estradiol ayuda a que crezca. Acá, fase del ciclo estral de la vaca. Tenemos una fase folicular y tenemos una fase luteal. Ya les estuve comentando las hormonas que se producen en el útero, en el ovario. Útero produce prostaglandina en el caso de que la vaca no quede preñada para ir a alisar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo estaba produciendo progesterona. Esa parte más o menos se entendió. Después vamos a hacer un resumen otra vez, pero se entendió más o menos lo que ocurre en el ovario. Sí, doctor, se entiende. Bueno, pero acuérdense que la vaca, acuérdense que este folículo tiene que crecer. Tiene que crecer. Entonces, ¿cómo crece? ¿Quién le dice que crezca? Y ahí lo que nosotros hablamos siempre del eje hipotálamo, hipófisis.
Apófisis, ovario uterino. Ese eje. ¿Por qué? Porque para que crezca se tiene que producir una primera hormona. Y esa primera hormona se produce en el hipotálamo, que es la GnRH. GnRH, la hormona liberadora de gonadotropina. Esa es la primera hormona de la reproducción. La primera hormona de la reproducción. Ese hipotálamo, acá está el hipotálamo, pasa a la hipófisis. Y en la hipófisis se producen dos hormonas, la FSH y la LH. Y como su nombre dice, la FSH es la hormona folículo estimulante. Y como ven acá, tenemos el crecimiento folicular. Le hace crecer al folículo. Acá tenemos el folículo preovulatorio que está por ovular. Yo le dije que ese folículo que es más grande, dominante, va a producir estradiol. Y al final, eso es FSH. Al final, cuando ya la vaca está por ovular, lo que aumenta muchísimo es la LH, la hormona luteinizante. La hormona luteinizante hace que la vaca ovule, hace que se forme el cuerpo lúteo, y cuando se forma el cuerpo lúteo, se produce progesterona. Entonces, volvamos a repetir. Nosotros tenemos esto que vamos a hablar, tenemos la cabeza. En la cabeza tenemos el hipotálamo, la hipófisis, y en el sistema reproductivo tenemos el ovario y acá no te menciona prostaglandina, que es el útero, ¿verdad? Pero hipotálamo produce GnRH. Esa GnRH va a la hipófisis. La hipófisis recibe la orden de producir FSH y LH para ir a actuar en el ovario. A ver, pregunta nomás. Si en la cabeza, allá, hipotálamo y hipófisis, se producen las hormonas, ¿cómo llegan al ovario esas hormonas? Por vía sanguínea. Por vía sanguínea. Eso siempre es importante que sepamos que la sangre es el vehículo del cuerpo, el que transporta todo. ¿Y por qué está esta llave acá? ¿Por qué pusieron, justamente apareció nomás en esta imagen, por qué pusieron esta llave acá? ¿Alguien sabe? A ver, ¿nunca escucharon el sistema de llave cerradura? La verdad que no sé. Bueno, a ver, escucha un poco de esto. La sangre, hipotálamo produce GnRH, hipófisis FSH, LH. Vamos a centrarnos en la FSH. La FSH va a salir en el sistema sanguíneo y va a recorrer todo el cuerpo. Todo el cuerpo, o sea, a los brazos, a los riñones, en todas partes se ve esa hormona porque va a recorrer, tipo la sangre le va a dar un tour. Pero, ¿cómo sabe que tiene que actuar en el ovario? Porque en el Porque ovario posee está receptores específicos. por los receptores. ¿Y cómo funciona ese receptor? A eso es lo que se refiere el sistema llave cerradura. Si yo les doy la llave de mi puerta, de mi casa, pueden recorrer todo San Pedro. Yo estoy en San Pedro, estoy en el distrito de Guayaquil. Entonces, pueden recorrer toditas las casas de Guayaquil
probablemente ni una puerta ni una otra puerta le abra, a no ser que cuando lleguen a mi casa y esa llave es específico de esa puerta. Entonces, ¿por qué? Porque se encastran bien, porque tienen todo así. Le mete la llave y le va justito y ahí actúa. Por eso se refiere. Esta hormona sale, se sube en su vehículo y recorre todo Guayaquil. Recorre todo Guayaquil, todas las casas de Guayaquil recorre. Pero solamente cuando llega a mi casa, a mi puerta, va a poder actuar. Y eso es el sistema llave-cerradura. Justamente se encastran, son sus receptores. Entonces, para entender otra vez, las hormonas son transportadas en la sangre. Las hormonas son mensajeros, dan un mensaje específico. Las hormonas dan un mensaje específico. Hipotálamo produce GnRH, va a la hipófisis. La hipófisis produce FSH-LH, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La FSH actúa sobre ovario, sobre los, acá te dice célula de la granulosa, son ya las capas del folículo, ¿verdad? Pero actúan sobre el folículo. Este folículo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Donde más actúa, ese empieza a actuar la inhibina, que ven acá, que le retrasa todo lo otro, ¿verdad? Que está en el ovario. La LH, cuando el folículo está mucho más crecido gracias a la FSH, actúan sobre la célula de la teca. Esta célula de la teca hace que ovule. Siempre hablamos Ina, del folículo, ¿verdad? Y cuando ovula, se forma esa cavidad, que se acuerdan, en esa cavidad se va a producir progesterona. ¿Por qué te dice progesterona? Porque se va a producir el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo va a producir progesterona. Un concepto que me gustaría que entiendan, ¿verdad? Acá te dice que estas rayitas que son continuas son retroalimentación positiva y estas rayitas que son discontinuas son retroalimentación negativa. ¿Qué significa retroalimentación positiva y retroalimentación negativa? A ver, retroalimentación positiva es que cuando uno crece, el otro crece. A ver, si yo como más, subo más de peso. Eso es retroalimentación positiva. Cuanto más como, más subo de peso. Retroalimentación negativa. A ver, cuanto más camino, menos subo de peso. Eso es la relación. Entonces, si tenés más progesterona, esta progesterona actúa sobre el hipotálamo y entonces el hipotálamo va a producir menos GnRH. ¿Por qué menos GnRH? Porque si produce más GnRH le dice a la hipófisis que produzca más FSH que le haga crecer ya a un siguiente folículo. Y probablemente, pues si tenés progesterona, estás preñada, la vaca está preñada. Entonces vos no necesitas tanto GnRH. Entonces la progesterona sobre el hipotálamo es retroalimentación negativa. Cuanto más progesterona, menos producción de GnRH. ¿Se entiende eso? Súper, ¿Se doctor. entendió, verdad? Retroalimentación negativa. Dale, acuérdense, si vos tenés progesterona, probablemente vas a estar preñada. Y si vos estás preñada, no querés que ocurra esa onda folicular. Si bien ocurre en muchísimo menor intensidad, vos lo menos que querés es GnRH, porque GnRH es el que desencadena todo. Desencadena la FSH, que se va a actuar sobre el folículo dominante, hace que crezca, aparece la LH, ovula y vas a tener una nueva ovulación.
Entonces vos no querés toda esa historia, no querés. Entonces, retroalimentación negativa, progesterona mucho, se va, se sube en su vehículo, se va por toda la sangre hasta que llega en el hipotálamo. Y le dice la progesterona al hipotálamo, che, dejan de producir tanta GnRH porque probablemente tenemos un embrión, un feto probablemente. Entonces, si no hay eso, si no hay preñez, acá aparece prostaglandina. Útero, prostaglandina, esto va a eliminar la progesterona. Entonces, como es retroalimentación negativa, menor cantidad de progesterona, mayor producción de GnRH. Entonces, hipotálamo dice, híjole, bajó los niveles de progesterona. Si bajó los niveles de progesterona, probablemente no estamos preñadas. Entonces, voy a empezar a producir GnRH para que ocurra todo eso que ya sabemos. ¿Se entendió más o menos retroalimentación positiva y retroalimentación negativa? Sí, doctor, se entiende. Sí, se entendía muy bien. Dale, dale. Entonces, la ovulación, acá como estamos viendo, acuérdense que es desencadenada por el pico de LH. Acuérdense, hipófisis produce dos hormonas. La FSH que era la que le iba a hacer crecer. Pues ella le hace crecer. La que le hace ovular es la LH. Acá está la pregunta de la otra vez. Ovulamos, es liberado, va en el conducto, empieza su viaje y tenemos esta hora para fertilizarle, 10 horas. De lo contrario, ya no vamos a estar ahí. Ya no vamos a ser fértil, muere, ¿verdad? Tenemos 10 horas desde que ovulamos. A ver. Para que se entienda bien. Esto que ven acá. Eso que ven acá. Esto que ven acá. Miren, esto es el cuerno. Y el cuerno no es que termina acá. Después, ojalá, ¿verdad? Ojalá que todos los que están acá podamos ver. Encontrarnos en algún momento y ver esto, ¿verdad? Pero esto que ven acá, no es que termina acá los cuernos, sino que vamos a poder ver que son estas pequeñas piolitas, digámosle, que se ven acá, continúan. Y realmente es así. Esa pequeña piolita, que yo le llamo, tiene otras 3 partes. Y es ahí donde se encuentran con el espermatozoide, en ese lugar más poí, digámosle, que ven ahí. Y ahí, acá está, el ovario ovuló, se forma ahí, ven, parece un grano. Ese es donde se forma el cuerpo lúteo. Y el ovario empieza a venir. Vienen los óvulos, viene el óvulo, y acá están los espermatozoides, que se están yendo al encuentro. Acá mismo, ¿ven? Cómo se van al encuentro. Y eso es lo que ocurre. Y si acá no llega el espermatozoide, en las próximas 10 horas después de haber ovulado, muere nuestro óvulo y no va a ocurrir la fertilización. La fertilización del ovocito ocurre en el oviducto y el embrión resultante entra en el útero después de 4 días. Volvemos.
Vienen los espermatozoides, se encuentran con el óvulo, fertilizan y después esa célula, esa unión de células que llamamos nosotros embrión, empiezan a viajar, se van a ir en uno de los cuernos para implantarse. Y realmente es purete. Cuando estemos, vuelvo a repetir, cuando estemos juntos, vamos a comprar órganos de matadero, úteros que estén grávidos y vamos a abrir y es demasiado increíble ver la placenta, cómo se une al útero y vamos desprendiendo y nos damos cuenta que si la preñez ocurre en uno de los cuernos, la placenta también se va en el otro cuerno. Esa conexión que existe es súper increíble. Si no tenemos la oportunidad de hacer juntos, igual seguramente los que están en otras ciudades, ¿verdad? Pueden ir a los mataderos, comprar útero, distintos tipos de útero y van a poder ver también eso. O incluso podemos hacer tal vez un video de esto, ¿verdad? Respuesta de la clase pasada. Ovulamos, tenemos 10 horas para encontrarnos con el espermatozoide. Si nos encontramos con el espermatozoide, se unen, se forman el embrión y empieza el viaje para ir a implantarse en el útero, para que ocurra la implantación. Acá tenemos. La vaca entra en celo acá. Nosotros esperamos un tiempo para inseminar. ¿Por qué? Acá está la vida del espermatozoide. Acá está. Nosotros aplicamos ahora entra el espermatozoide. 24 horas. ¿Pero por qué? Acá recién comienza a marcar. Porque acuérdense que el espermatozoide no es fértil al salir. Acuérdense que tiene que ocurrir unos eventos que nosotros le llamamos capacitación, que tiene también su proceso. Entonces, es esto lo que ocurre acá. El espermatozoide tiene un poco más de vida que el óvulo. Por eso, la vaca entra en celo, después ovula. Acá te habla en horas, 30 horas después, ovula. Y de esas 30 horas después, de 30 a 42 es su vida útil. Nosotros lo que hacemos es, acá más o menos le depositamos ya el semen. Imagínense, nosotros no inseminamos cuando la vaca está en celo. Después recién inseminamos, pero cuando nosotros inseminamos, cuando nosotros ponemos el semen en el tracto reproductivo de la hembra, todavía no está ovulando. Todavía no está ovulando. Pero nosotros tenemos que hacer eso porque el espermatozoide necesita capacitarse y acuérdense que necesita viajar. Ese viaje para ellos es intenso para llegar junto al óvulo. Acuérdense que ellos tienen que viajar, no es que entran, se capacitan todo y le encuentran. Y en el toro, imagínense lo que ocurre. En el toro, en la vagina deposita el toro. Y de la vagina, su primer y principal barrera es la cervix. Nosotros como inseminadores somos un poco más calidad con los espermatozoides y le hacemos ese trabajo de hacerle pasar la cervix, ¿verdad? Por eso la cantidad de espermatozoides en la pajuela es muchísimo menor que un eyaculado de un toro, muchísimo menor. Porque nosotros hacemos un trabajo muy importante para ello, ¿verdad? Que es hacerle pasar la cervix. Pero acá está la respuesta de la clase pasada y también por qué el sistema de inseminación de sistema MPM o cuando hacemos sincronización de celo, porque inseminamos después, porque acuérdense, nosotros en el día 8 retiramos dispositivos. En el día 9 la vaca van a estar toditas locas.
te llama el propietario cuando son pequeños productores, tienen hacer sincronización con 5 o 6 vacas, ¿verdad? Y te llaman, y perdón por la palabra, ¿verdad? Te llaman y te dicen, apela vaca, cuera, jacupa, sarambio, y conté con el yumo, aima, te dice, vos le explicás bien, en el día 10, 48 a 54 horas después se insemina, le explicas todo esto. Sí o sí te llaman cuando por primera vez hacen el servicio, sí o sí te llaman porque en el día 9 las vacas están toditas en celo, la mayoría, ¿verdad? Y se montan, quilombo pasa, y se preocupa porque no te vas. Y es por eso, la vaca entra en celo. Nosotros no inseminamos todavía. Después inseminamos porque nosotros sabemos que la vaca después recién va a ovular y nosotros vamos a depositar el semen lo más cercano a su ovulación, pero acuérdense que no tiene que ser tan cercano porque el espermatozoide se tiene que capacitar primero. Si nosotros depositamos el espermatozoide acá, al principio de la vida útil del óvulo, vamos a perder tiempo porque acá recién por ahí va a empezar a ser viable. Ese espermatozoide pues se tiene que capacitar. Por eso igual por más que no inseminamos al instante, igual inseminamos antes de la vida útil del óvulo porque el espermatozoide se tiene que capacitar. Vida útil del óvulo, acá te menciona 12 horas, hace rato dijimos 10, 12, y acá son 18 horas que te menciona que la vida útil. Algunos te dicen lo que son 24 horas, ¿verdad? Pues se refiere a ya todo el proceso desde la entrada, su capacitación, a 24 horas. Celo estro. Esto es el flujo. No sé si ya todos tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Pero es el flujo que expide las vacas, el útero, la vagina, tipo lubricar eso. La cervix se abre un poco más para que la vaca esté en celo, tipo para recibirle al espermatozoide. La vaca se deja montar. La vaca monta. Acá, por ejemplo, a ver, si me decís para analizar esta imagen, no sé si esta vaca se está quedando o está por huir por la posición de sus miembros, ¿verdad? Pero ustedes saben que esta vaca que está montando puede ser también la que está en celo. La vaca que está en celo también monta. Pero la vaca que de verdad está en celo, cuando se le monta, ella se queda. Entonces supongamos que esta es la que está montando, es la que está en celo. Le monta a la otra vaca. Esta vaca corre de ella porque a ella no le gusta, pero se baja, puede pasar un tiempito, esta vaca viene, le huele y le monta también. Y se queda. Esta vaca que está acá se queda. Por eso, uno de los que nosotros más tenemos en cuenta es cuando se empiezan a montar todas las vacas. Todas se pueden montar, la que está en celo y la que no está en celo, porque reaccionan a las hormonas. Pero la que se deja montar, la que se queda cuando se sube encima, esa es la que está en celo. Fase folicular inicia luego de la luteólisis. Acuérdense, se le mató al cuerpo lúteo. Hay un descenso de la progesterona. Cuando hay un descenso de la progesterona, aparece la FSH, que ya apareció, que ya estaba creciendo, ¿no? La LH. Acuérdense que ese folículo va a producir estradiol. La fase folicular está determinada por estradiol mucho y termina con la ovulación. Y acuérdense, cuando ovula el estro, o sea, el estro, que no es cuando ovula, acuérdense la vaca en el metaestro. Acuérdense que un ciclo estral es de un estro a otro estro. Y acuérdense que el estro considera el día cero, te dice, o sea, tenés, acá es estro y acá es estro. De un estro a otro estro es un ciclo. La fase luteal, acuérdense, folicular se refiere al folículo. El folículo, que es esto, la fase folicular. ¿Dónde está folículo?
Acuérdense, esto es el folículo. Estas son las diferentes etapas. Folículo chiquito, van creciendo, va creciendo hasta que uno es folículo dominante, ovula, se forma el cuerpo lúteo. Esto es fase folicular. Cuando ovula, se va el óvulo, se forma cuerpo lúteo, es la fase luteal. Fase folicular, fase luteal. En la fase folicular tenemos inhibina y tenemos estradiol, que este produce también el estradiol. El estradiol ayuda para la producción de FSH y la LH hasta que el cuerpo detecta que no está preñada y empieza a producir prostaglandina, mata, lisa el cuerpo lúteo, termina la fase folicular, comienza la parte luteal. La fase luteal inicia luego de la ovulación. Sabemos ya eso. Ovula, se forma cuerpo lúteo e incluye el desarrollo del cuerpo lúteo que produce progesterona. Luteólisis, progesterona. Metaestro. Nosotros dijimos que la vaca se deja montar en el estro. En el metaestro ocurre la ovulación. En el metaestro, ¿qué ocurre? Ovulamos, formamos el cuerpo lúteo y dura de 4 a 5 días. Miren, esto es realmente cómo se ve un cuerpo lúteo. Tener el ovario y parece una protuberancia ahí. Es el cuerpo lúteo. Y mira un poco en esta imagen. A ver, voy a agrandar un poco esta imagen. Para que entiendan nomás que no es que porque está un cuerpo lúteo no va a crecer el folículo. ¿Ven cómo está todito preparado también para ovular? Pero este no va a ovular. No va a ovular porque tenemos un cuerpo lúteo funcional. Y mientras este cuerpo lúteo esté y siga produciendo progesterona, esto no va a ovular. Esto va a llegar, va a ver que hay un techo de progesterona y va a empezar a descender otra vez. En el diestro tenemos un cuerpo lúteo funcional que produce progesterona. Tenemos onda folicular que no van a ovular porque el cuerpo lúteo produce progesterona. Predomina la acción de la progesterona. Lo que ya vimos, la onda folicular y protocolo de IATF. Protocolo de IATF era que vimos que en el día 0 era progesterona y benzoato de estradiol. Después vimos que en el día 8 es prostaglandina, cipionato de estradiol. A ver, esto, perdón, voy a volver. Bueno, hoy tenemos personas, creo que no participaron de la clase pasada. Entonces, vamos a ver protocolo de IATF. Como un protocolo de IATF. El convencional que nosotros solemos ver. Miren un poco este primer protocolo para explicarles nomás. Día 0 siempre es dispositivo intravaginal que tiene progesterona y benzoato de estradiol. Y en el día 8 es retirar dispositivo intravaginal y aplicar prostaglandina. Pero si se dan cuenta, en este protocolo te dice día 9 y se aplica otra vez benzoato. Hay una pequeña diferencia en la vida media del benzoato y del cipionato. Y si vos vas a usar en el protocolo en los 2 días benzoato, el benzoato actúa mejor si aplica en el día 9. Pero después descubrieron que el cipionato sí ya se puede aplicar en el día 8. Entonces evitaron ya usar el benzoato porque imagínense meterle al animal en el día 8 y después le mete otra vez en el día 9 y después le mete otra vez en el día 10. Causas mucho estrés y no tenés tanta preñez porque le estresaste al animal. Entonces dejaron de usar benzoato en el día 9, suplieron por el cipionato que tiene más o menos el mismo efecto, pero su vida media te permite aplicar ya en el día 8.
Y este es el que más nosotros usamos. Día cero, dispositivo intravaginal con progesterona más 2 ml intramuscular de benzoato de estradiol. Siempre se usa aguja rosada porque es muy aceitoso y va muy lento en otras agujas. O con la aguja de un calibre un poco mayor cuando es con pistola. En el día 8 retiramos dispositivo intravaginal, aplicamos prostaglandina, aplicamos cipionato de estradiol y en vacas flacas SG, la hormona coriónica equina. Día 10, 54, 48, 54 horas después, inseminamos. Entonces, para ir terminando la charla, nosotros aplicamos dispositivo intravaginal. ¿Por qué? Por esto. Onda folicular. Yo le dije que la onda folicular es un ciclo constante y que siempre hay folículos, más grandes, más chicos. Y si tenés 100 vacas, tenés 200 ovarios. En esos 200 ovarios tenés distinto tamaño de folículos. Distinto tamaño de folículo tenés. Y lo que querés hacer es vos sincronizárselo. Vos querés que toditos entren en celo al mismo tiempo. Entonces, estos que son más grandes, que estaban en los ovarios, con la progesterona, porque vos no sabés si tu vaca tiene o no un cuerpo lúteo que esté produciendo progesterona. Puede ser que esté en la fase folicular y no luteal. Entonces, lo que vos haces es aplicar el dispositivo intravaginal para decirle a la vaca que está preñada. Si vos le decías a la vaca que está preñada, tipo le retraes todos estos más grandes que van a ovular. Tipo eso, todo lo que están más grandes por ovular, le atajaste, le anulaste más o menos. Y aplicás estradiol. Acordate que el estradiol es retroalimentación positiva. Estradiol se va, hipotálamo y produce más GnRH, FSH, LH, crecen los folículos. Entonces vos aplicaste en el día 0 benzoato de estradiol para que esto estaba por ovular, ¿verdad? Pero detrás siempre hay otro que se está preparando. Y vos lo que haces con el benzoato de estradiol es prepararle a ese que está detrás del que estaba por ovular. A ese le preparas. Entonces, día 0, aplicas progesterona para decirle a la vaca que esos folículos más grandes no ovulen. Eso le decís con la progesterona. Benzoato de estradiol, le decís, bueno, ese que se estaba preparando no va a ovular porque yo ya apliqué progesterona. Entonces le vamos a potenciar eso que está detrás. Y le potencia durante 8 días. En ese 8 días, retirás dispositivo intravaginal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Retirás progesterona. Aplicás 2 ml intramuscular de prostaglandina. ¿Para qué? Por si tenga cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo también iba a estar produciendo progesterona, entonces eliminás también cuerpo lúteo, eliminás también progesterona. Entonces, eliminás totalmente progesterona, porque acordate que para ovular, el nivel de progesterona tiene que bajar por el suelo. Al eliminar progesterona, aplicás cipionato de estradiol para potenciarle aún más a ese folículo que le estabas ya preparando. Y en caso de que haya vaca flaca, aplica SG. Se dice que el SG es compatible con los receptores de FSH principalmente, o sea, ayuda más al crecimiento folicular. Y eso es lo que hace aplicar prostaglandina, aplicar benzoato, aplicar cipionato, aplicar progesterona. Más o menos en eso ayuda. Ayuda para cumplir más o menos ese proceso fisiológico, ¿verdad? A veces la vaca tiene quiste ovárico, o sea, ese folículo no está ovulando, ese folículo no está ovulando y se enquistó. Muchas veces lo que se hace es meter la mano, ver y apretar, explotar eso y empieza a ciclar otra vez la vaca, ¿verdad? Acá tenemos día 0, vamos a limpiar bien la vulva. Limpiamos bien la vulva, está bien limpia. Acá está el aplicador.
se va a aplicar el dispositivo intravaginal, se abre las vulvas, se mete, se introduce, se deposita el dispositivo intravaginal. Acuérdense que la forma correcta que el hilo, que yo le llamo, ¿verdad? Para estirar, siempre tiene que quedar hacia abajo. Porque si ven acá en esta imagen, queda un poco hacia arriba y corres el riesgo de que venga otra vaca, sea curiosa y estire. Se aplica benzoato de estradiol, 2 ml intramuscular. Este es el dispositivo que se aplicó. Día 8, retiramos dispositivo. Quiere decir que retiramos progesterona. Se aplica prostaglandina para alisar cuerpo lúteo. Se aplica cloprostenol y ahí nosotros usamos el parche. Aplicamos el parche en el día 8 y la vaca que está en celo cambia de color el parche. ¿Ven? ¿Por qué cambia de color? Porque las vacas se montan. Día 10, 48 a 54 horas después, se insemina la vaca. Lo mismo, limpiamos vulva, limpiamos bien, metemos inyector. Acuérdense que lo complicado de la inseminación es hacer pasar la cervix. Eso es lo complicado de la inseminación. Que tenemos que practicar mucho, ¿verdad? Y se deposita el semen en el cuerpo del útero. ¿Por qué depositamos en el cuerpo del útero? Ya habíamos dicho. Acuérdense que el útero tiene los cuernos. Acuérdense que tiene los cuernos, un cuerno, otro cuerno. Acuérdense que puede estar ovulando este óvulo, ovario o este ovario. Y si vos metés de más y por equivocación haces pasar más hacia el izquierdo, depositas todo el semen ahí, estos semen se van a capacitar y empiezan a viajar para venir acá. Y justo ovulaste lado derecho. Y vos depositaste todo tu semen en el lado izquierdo. Por eso tenés que depositar en el cuerpo del útero. ¿Cómo sabes? Práctica. La cervix se siente bien con la mano. La cervix vos tenés en tu mano. Y cuando haces pasar el inyector, vos con tu dedo índice tocas la punta de tu inyector. Y ahí pillas que está ahí y depositas tu semen. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió? Así quiero que sean sinceras. Si se entendió la explicación, porque realmente la cuestión de la hormona hay que leer mucho, ¿verdad? Pero no sé si pude llegar a transmitir más o menos las funciones. Es cuestión de que ahora empiecen a leer, entender un poco más y después debatimos más. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿El folículo es el que produce la inhibina y también el estradiol? Sí, el folículo. Acuérdate que Ok. hay muchos folículos. Acuérdate que están Ujú. creciendo 5 a 7, pero uno nomás tiene que crecer más. Uno nomás. De ese grupo de 5 a 7. Entonces, ese que más está creciendo empieza a producir más inhibina y le retrasa a todos los otros. Para eso produce estradiol. ¿Para qué produce estradiol? Porque el que más crece, más quiere crecer, más quiere crecer. Y si produce estradiol, el estradiol tiene retroalimentación positiva para la FSH. Entonces, produzco estradiol para mandar un mensaje para que se produzca más FSH. Porque si hay más FSH, más yo voy a crecer. ¿Se entiende más o menos eso? Sí. Gracias, doctor. Sí, el folículo produce estradiol y inhibina. ¿Otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, terminamos acá y vamos a estar en contacto para coordinar siguientes actividades. Y muchísimas gracias. Pido disculpas por el tiempo. Siempre estamos como locos y siempre surgen cosas, ¿verdad? Para hacer. Y así es nuestra profesión. A veces te llaman de madrugada, parto distóxico, principalmente, ¿verdad? Si es de madrugada. Y así. Entonces, muchísimas gracias a todos. Tienen todos los números. Estamos en contacto. Cualquier cosa, cualquier duda. eh, estamos en contacto. Pueden escribir, preguntar, consultar, sin problema. Estamos a la orden de siempre. Muchísimas gracias. Vamos a estar hablando. Muchísimas Perfecto, gracias. doctor. Gracias, doctor. Dale, dale.